La leyenda de Yusef Sardú. Había una vez, dijo la abuela de Abraham Setrakian, un gigante. Los ojos de Abraham se iluminaron y, de pronto, la sopa borsch que humeaba en el plato de madera le pareció más sabrosa, como si el picante gusto a ajos se hubiera esfumado. Era un chico pálido y enfermizo, casi raquítico y de ojos grises. Para animarlo a comer, su abuela se sentó frente a él y lo entretuvo con un cuento. Una bube meis, un cuento de abuela, una fábula, una leyenda. Era el hijo de un noble polaco y se llamaba Yusef Sardú. El señorito Sardú era más alto que cualquier hombre o techo de su aldea. Para cruzar por cualquier puerta tenía que inclinarse tanto como si estuviera haciendo reverencia a un rey. Pero su gran estatura era un lastre, una enfermedad de nacimiento y no una bendición. El joven sufría mucho. Sus músculos no tenían la fuerza suficiente para sostener sus largos y pesados huesos. En algunas ocasiones le costaba incluso caminar. Utilizaba un bastón, una larga vara más alta que tú, con una empuñadura de plata coronada con la cabeza del lobo del emblema familiar. «¿Sí, bube?», dijo Abraham entre una cucharada y otra. Era lo que había tocado en la vida y le enseñó la humildad, algo realmente ausente, cuando de un noble se trata. Sentía mucha compasión por los pobres, los trabajadores y los enfermos. Era particularmente afecto a los niños de la aldea, y sus bolsillos grandes y profundos, del tamaño de sacos repletos de nabos, siempre estaban colmados de baratijas y golosinas. Prácticamente no había tenido una infancia, pues a los 8 años ya tenía la misma estatura de su padre, y a los 9 le llevaba una cabeza. Su fragilidad y gran estatura eran una vergüenza secreta para su padre. Pero el señorito Sardú era realmente un gigante amable, muy querido por su gente. Decían que, aunque estuviera por encima de los demás, él no menospreciaba a nadie. La abuela le hizo un gesto con la cabeza para recordarle que tomara otra cucharada. Él masticó una remolacha hervida, llamada corazón de bebé, debido a su color, forma y fibras casi capilares. «¿Sí, bube?». Era un amante de la naturaleza y no le interesaba la brutalidad de la caza, pero, como noble y hombre de rango, a los 15 años su padre y sus tíos le pidieron que los acompañara en una expedición de 6 semanas a Rumania. «¿Vinieron aquí, bube?», preguntó Abraham. «¿El gigante estuvo aquí?». Fueron a los oscuros bosques del norte, Kaltichel. Los Sardú no vinieron a cazar jabalís, osos ni alces. Vinieron a cazar lobos, el símbolo de la familia, el emblema de la casa Sardú. Iban tras animales de caza. La tradición de la familia Sardú decía que comer la carne del lobo les daba a los hombres Sardú valentía y fuerza, y el padre del joven amo creía que esto podía llegar a curarle los músculos débiles a su hijo. «¿Sí, bube?». Sumando a la inclemencia del clima, el camino que iniciaban era largo y arduo, y para Yusef, una lucha extrema. Nunca había salido fuera de la aldea, y las miradas que le dirigieron los extraños a lo largo del camino lo hicieron sentir avergonzado. Cuando llegaron al bosque oscuro, le pareció que aquel paraje silvestre estaba lleno de vida. Numerosas manadas de animales merodeaban por el bosque durante la noche, como si estuvieran siendo desplazados de sus cuevas, albergues, nidos y guaridas.
Eran tantos que los cazadores no podían conciliar el sueño en el campamento. Algunos querían marcharse, pero la obstinación del patriarca de los Ardú terminó imponiéndose. Escuchaban el aullido nocturno de los lobos, y él anhelaba darle uno a su hijo, a su único heredero, cuyo gigantismo era como una sífilis en la estirpe de los Ardú. Quería extirpar esa maldición de su linaje y cazar a su hijo para que le diera muchos herederos saludables. Pero justo antes del anochecer del segundo día, su padre salió a perseguir un lobo, y fue el primero en separarse del grupo. Lo esperaron toda la noche en vano, y al amanecer salieron a buscarlo. Y así fue que, esa noche, al volver de la búsqueda, faltaba un primo de Yusef, y lo mismo sucedió noche tras noche con todos. ¿Sí, bube? Hasta que el único restante era Yusef, el niño gigante. Reanudó el camino al día siguiente y en un lugar que habían recorrido anteriormente, descubrió el cuerpo de su padre y los de sus tíos y primos, yaciendo a la entrada de una cueva subterránea. Sus cráneos habían sido aplastados con una fuerza descomunal, pero sus cuerpos estaban intactos. Habían sido asesinados por una bestia con una fuerza descomunal, pero no porque tuviera hambre o miedo. No pudo descubrir la verdadera razón, y de repente se sintió observado, quizá incluso estudiado, por un ser que merodeaba en el interior de la caverna. El señorito Sardú retiró todos los cuerpos y cavó una tumba profunda y los enterró. Naturalmente este esfuerzo lo debilitó gravemente, dejándolo casi sin fuerzas. Estaba exhausto, y no obstante, a pesar de estar solo, presa del miedo y del cansancio, regresó esa misma noche a la cueva para enfrentarse al diabólico ser que rondaba en esa oscuridad, dispuesto a vengar a sus antepasados o a morir en el intento. Esto se sabe por su diario, el cual fue encontrado muchos años después en el bosque. Esos fueron sus últimos apuntes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del libro Claroscuro. Soy Arturo Aguilar y antes de continuar con la reseña correspondiente, vamos a mandar unos saludos que nos estuvieron pidiendo. Un saludo para Miriam, para Alejandra Balboa, para Fernanda, para Arturito Lira y para todas aquellas personas que nos escuchan y que aún no tengo el placer de conocerlos. También les mando un fuerte abrazo y un saludo afectuoso. El día de hoy vamos a hablar de un libro que desde que supe que esta persona estaba nominada a los premios, de inmediato yo comentaba con los compañeros del libro Claroscuro que a mí me entusiasmaba mucho reseñar este libro del cual vamos a hablar ahorita. Lo que ustedes acaban de escuchar es el prólogo de este libro, la primera parte de la trilogía Obscura. El libro se llama Nocturna y está escrito por Guillermo del Toro en colaboración con Chuck Hogan. ¿A quién va dirigido este libro? Este libro va dirigido a todas aquellas personas que alguna vez han leído a Stephen King y se han mostrado tentadas hacia el terror. Yo creo que esta es una buena opción. También creo que va dirigido a aquellas personas que buscan una historia diferente, dado que pues esta historia tiene un poquito de todo y
y principalmente hay una cuestión muy importante. Los personajes que son los principales dentro de la novela tienen muy poca introspectiva para sí mismos. ¿A qué voy con esto? No charlan consigo mismos. También tiene un dato curioso basado en todo lo que es y lo que conlleva la cultura estadounidense de el cuate es alto, güero, ojos azules y sabe mucho, y aparte es bueno para los golpes, ¿no? Esto tiene esa novela. No tiene un nivel alto de complejidad para poderse leer, creo que es algo muy ameno. Y pues bueno, como tal, yo decidí reseñar para esta fecha en específico este libro de Guillermo del Toro, publicado en el 2009. Ahorita actualmente pues a Guillermo del Toro, después de haberse coronado con el Globo de Oro, con el Oscar a Mejor Director y Mejor Película, ahorita está trabajando en El Callejón de la Pesadilla, y pues próximamente el 23 de marzo del presente año se va a presentar la segunda parte de Gigantes del Pacífico. De Guillermo del Toro, posiblemente ustedes ahorita, por toda esta situación del premio Oscar, pues sepan un poquito más de él. Es importante decir que desde toda su adolescencia estuvo atraído por el ambiente cinematográfico. Lleva más, bueno, ahorita ya lleva mucho más tiempo, pero ya llevaba 10 años cuando creó su propia empresa de diseño y maquillaje. También tiene su propia compañía de tequila que se llama Gang. Desgraciadamente hay un proyecto que no se pudo consolidar, que a mí me hubiera gustado mucho ver cómo es que iba la película en la trama de El Hobbit, una aventura inesperada. Sin embargo, por esas razones que tiene la vida, pues el proyecto no se le dio. Ese proyecto del Hobbit fue en el 2008. Desafortunadamente, bueno, no se tenía el presupuesto. La película se publicó mucho tiempo después, y pues prácticamente todo lo que escribió él para los guiones, porque él fue el que la adaptó, pues lo retomó Peter Jackson, y pues ahí están los resultados, ¿no? Hay gente que no le gustó o no le llamó la atención porque decían que ya se veía muy computarizados todos los efectos especiales que mostraba esta película del Hobbit. Entonces pues habrá a quien le gustó, habrá a quien no le gustó. Y pues bien, él tenía este proyecto de la trilogía oscura. Era como tal una Biblia grande, él lo comenta, y pues no había manera de cómo poderlo televisar, porque él tenía la idea de hacer una serie, ¿no? Entonces uno de sus amigos editores, su editor propio, se buscó a una persona o un escritor que le pudiera ayudar, que tuviera algunas ideas afines con las de Guillermo del Toro, para que el proyecto pudiera salir avante. Y es así como reciben una propuesta de Chuck Hogan. Quizás muchos no lo conozcan. Este escritor es una persona capacitada en novelas del crimen. Quizás su obra más representativa sea El Príncipe de los Ladrones. Esta novela fue llevada a la pantalla grande, protagonizada por Ben Affleck, que se llama Una atracción peligrosa, en la cual Ben Affleck le piden que robe un banco, y se visten de monjas para poder robar este banco. Esta película estuvo nominada a los premios Oscar. Vale un poco la pena. La historia es buena y las actuaciones pues no dejan nada que desear, ¿no? Es importante también mencionar que
Existe una serie de este libro, de la trilogía Obscura, que el primer capítulo piloto, por así decirlo, fue dirigido por Guillermo del Toro, y esta se llevó a cabo del 2014 al 2017. Esta trilogía Obscura está basada en el primer libro, que es Nocturna, en el segundo libro, que es Oscura, y el tercer libro, que es Eterna. Como tal, van a poder encontrar esta serie en español como La Cepa. Y pues este libro tiene algo, aparte de todo lo que ya les había comentado, tiene esta chispa que otros libros no tienen, y por la cual yo lo voy a calificar con un 8.5. Dado que Guillermo del Toro decidió hacer el libro, esta narrativa tiene esa cosa que tienen las películas, es decir, va la narración, va y regresa, que muy difícilmente se puede hacer notar en los libros, ¿no? Por esa razón le doy yo esa calificación. En cuanto a la historia, pues como yo ya les comentaba hace un momento atrás, lo que ustedes escucharon fue el prólogo de Nocturna, que es un homenaje a Drácula, en el cual se marca el inicio de dónde es que vienen todos estos vampiros, porque esta es una historia vampiresca. Ese es el inicio de todo. Entonces el libro comienza como tal, porque el otro es el prólogo, cuando un avión proveniente de Berlín llega al aeropuerto Kennedy en los Estados Unidos. Desgraciadamente, pues la gente que estaba esperando en el aeropuerto, pues ve que la gente no puede descender. Entonces la temática gringa dice: no, ¿sabes qué? Creo que nos están haciendo un atentado terrorista. Entonces mandan a traer a toda la policía, a todos los especialistas, para ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando están todas las luces sobre el avión, pues resulta que no está pasando nada. Que la gente está... Bueno, la gente está muerta, desde luego, ¿no? Está pálida. Pero como tal, pues no había una razón por la cual se pudiera haber detonado una muerte de un momento a otro, y que solamente hubiera cuatro personas que sobrevivieron a ese atentado, ¿no? Que es el piloto, una abogada, un programador de computadoras y una cantante de música gótica. Llama la atención también que en ese momento en el que todos están encima del avión, muchos de los teléfonos se mueren totalmente, y los radios que utilizaban los policías para comunicarse también pierden ese enlace. Y lo que está sucediendo, pues lo encuentran en el equipaje. Encuentran un sarcófago lleno de tierra dentro del equipaje. Y es así como el protagonista de esta historia se da la tarea de saber qué es lo que está pasando. Llevan a estos cuerpos al Instituto de Virología para que puedan ser de alguna otra analizados. Y bueno, el doctor Goodwetter es el encargado de hacer esto en el Centro de Control, de Enfermedades. Analiza el virus y se da cuenta que los cuerpos humanos están siendo atacados por gusanos. El virus se está transmitiendo por los gusanos. Conforme va avanzando la historia y se van dando ciertos acontecimientos vampirescos,
el niño del cual hablábamos en el prólogo, Abraham Setrakian, que es pues una persona que más o menos tiene su changarrito donde está el monte de Piedad, por así decirlo. Resulta que él sabe que esta es una plaga de vampiros y que necesita decirle al mundo qué es lo que está pasando. Y es así como empiezan una batalla por encontrar a esta persona que era el Youssef Sardou, a quien llamaban el amo. Lo que me llama la atención de esta historia tiene que ver también con los protagonistas que tiene. Está protagonizada por este prestamista que les decía que tenía como su pequeño monte de Piedad, un cholo, un asesino de plaga de ratas y el doctor Wetter, que si ustedes se ponen a analizar a fondo, pues dices, pues esos cómo van a ser asesinos de vampiros. Pues sí, ellos son los asesinos de vampiros. También nos muestra puntos muy hoscos de la maldad instintiva del ser humano que a veces tiene, y esta se ve reflejada a través de un magnate que solamente quiere vivir y que es el que apoya al vampiro, a quien llaman el amo, a conseguir todas estas cuestiones que él quiere llevar a cabo en nuestro mundo, ¿no? En este primer libro se define como tal lo que es el vampiro biológicamente. Es decir, a diferencia de los vampiros que tú has visto, como el Crepúsculo, que es la versión más fresa de lo que puede existir en el vampirismo, estos vampiros no chupan la sangre con los colmillos, sino que tienen una especie de aguijón por el cual te transmiten el gusano y por el cual pues hacen todas sus fechorías, ¿no? Estos vampiros no hablan, estos vampiros se comunican telepáticamente. Es algo diferente a lo que hemos visto en el vampirismo. Como ya los decía, el virus se propaga a través de un gusano que los va transformando. Solamente se pueden morir con balas de plata estos vampiros, no hay otra forma de poderlos asesinar. Como el vampiro convencional, sí fallece a la luz del sol, y cuando estos vampiros ya llevan un tiempo transformados, adquieren una velocidad y una fuerza descomunales que no son normales de un ser humano. Sin embargo, cuando apenas están en la transformación de ser vampiros, tienden a ser muy torpes, y es cuando se puede de alguna u otra manera pues detener el proceso, ¿no? Como tal, pues el doctor Goodwetter es el encargado de poder buscar una posible solución a lo que está sucediendo. Cuando se une esta persona que les decía, Abraham Setrakian, a este grupo y empieza a comentar que viene la plaga de los vampiros, el magnate accede a ayudar a lo que es el amo, a Youssef Sardou, para que él pueda traer de todo lo que es Europa Este, a estos que son llamados los Strauss. Estos Strauss, en la mitología de esos países, se decía que eran las personas o eran entes que robaban almas. No era nada diferente a un vampiro, ¿no? Desde luego, es como una primera impresión de lo que era un vampiro. Y entonces estos personajes vampirescos humanoides son los que vienen a atracar aquí a los Estados Unidos. Y pues bien, amigos, no les voy a dar más detalles sobre lo que trata Nocturna. Creo que lo que les he dicho es bastante, dado que la historia no se termina ahí. Y pues a mí me gustaría conversarles otro día cómo es que continúa la historia, pero más me gustaría que ustedes nos hicieran unos comentarios de qué opinan de las reseñas y qué libro quieren que reseñemos próximamente. Mañana acuérdense de escuchar al Cuento Independiente,
y el viernes escuchen al Plan B con Moisés. Nos estamos escuchando, amigos. Hasta luego.